Hola, Vic, ¿cómo estás? Bien, César, ¿y tú? Bien, bien, compadre. Oye, supe que tuviste un problemón ahí. ¿Me contáis algo de tu historia? Sí, esta fue la peor pesadilla de un gerente de tecnología y de un dueño de compañía, compadre. Chu. Imagínate un escenario donde tú llegas a la compañía y está todo encriptado. Los hackers entraron hasta la cocina, compadre. Tomaron café. Oye, cuéntame, ¿cuál fue la cara del dueño y de la gente que está ahí? No, no tenían cara, loco. No Ya, tenían cara. Estaba todo bien comprimido ahí. todo pálido, todo Así es. silencioso. Asasí es. Dale. Oye, ¿qué te llamaron? ¿Qué Sí, pasó? mira, en el fondo la primera llamada parte con un, oye, los sistemas están abajo. Uf, Entonces, no doloroso. es la primera vez que nos pasa, tú sabes. Sí, Siempre vivimos ahí. ocurre que te llaman porque necesitan soporte porque se cayó un enlace, porque se cayó una máquina virtual, por cualquier cosa. Pero esta vez era algo mayor. Uf. Había un grupo de hackers que se habían apoderado de la compañía, tenían secuestrado todos los datos de la compañía. Y el mensaje que estaba en todas las computadoras era, comunícate a este grupo de Telegram para que negociemos acerca de tu información y cómo te vamos a ayudar a recuperar tus datos. Entonces, Oye, espérame, ¿eran muchos los bitcoins que estabas pidiendo o no eran tantos? no alcanzamos a dimensionar la cantidad de Ya, bitcoins porque nadie quiso negociar, porque la primera regla es no bien negociar ahí, con ladrones. bien ahí, bien ahí. Una buena postura. Esa es la estrategia, porque si te ponía a negociar con ellos, finalmente no sabías si te van a responder, si va a funcionar o no. No, y nunca voy a estar seguro si es que siguen con tus datos, tienen algo más. Exacto. De hecho, las recomendaciones de todos los CISO es no pagar, porque en el fondo Exacto. nadie garantiza ni nadie puede traquear que tus bitcoins van a estar seguros. Pero bueno, no vamos a hablar de rescate porque eso se descarta en el minuto uno. Exacto. Eh, lo que ocurrió fue que llegamos a la compañía, hicimos una reunión con el administrador de sistema de esta compañía que claramente no puedo revelar el nombre porque el nombre lo expondría mucho. No, y no va al Pero le caso. vamos a poner un nombre de ficción, le vamos a poner Comercial Brisa, Dale, por darle algún nombre, algo que quizás no sea tan, que no lo identifique tanto. dale. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con Comercial Brisa? Llegaron a su compañía todos los sistemas abajo, llegamos a la oficina del cliente, bueno, y nosotros fuimos los que empezamos a ver cómo se empezaban a tirar la gente del segundo piso, las computadoras estaban todas encriptadas, nadie podía trabajar, el caos de qué hacemos, cómo lo hacemos, a quién llamamos, quién es el responsable, por qué, cómo. Bueno, mi misión fue básicamente ordenar la casa, ver cuál fue el error que se había cometido, pero no sentarse a mirar el tema forense. No me importaba No era el tiempo, no era el sino que minuto. era ver qué tan comprometida está la información. Por lo que, bueno, nosotros habíamos implementado hace un año, yo hace un año no tenía contacto con el cliente, habíamos implementado un plan de resguardo de sus datos que consistía en tener respaldos fuera de la compañía eh, Excelente. y tener una réplica de los datos. Pero bueno, tuvimos que empezar a encender máquina por máquina, evaluar su condición, evaluar cuáles eran los permisos que estaban otorgados a la red. Y al corto andar me di cuenta que estábamos fallando, que el cliente en realidad había dejado de realizar los puntos claves de seguridad. Nosotros hace un par de años ya estamos evangelizando a muchos clientes Sí. en temas de ciberseguridad. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de un framework, estamos hablando de cosas mucho más elaboradas. Aquí estaba expuesto Lo básico de lo básico. Al, exactamente, al nivel del suelo. contraseñas que era password, contraseñas que no se habían Admin, reemplazado. admin, Claro, ese tipo. todo ese Ya. tipo de contraseñas. ABC 123, 123, 4. Entonces, bueno, partimos con revisando los puntos clave. Lo primero era identificar cómo lograron los hackers ingresar a la compañía, qué protocolos estaban utilizando para conectarse a tu compañía. Entonces, al no tener mucha información, porque lo primero que hicimos hacer fue hacer un blackout de la información y aislar toda la data que estaba comprometida, las estaciones de trabajo, mala suerte, se formatearon todas, porque lamentablemente estaba comprometido todas las estaciones de Uf. trabajo. Entonces, tuvimos que armar un equipo de reacción de las estaciones de trabajo y esas estaciones de trabajo fueron todas formateadas y analizadas y revisadas con distintos antivirus. Eh, Solucionado el tema de las estaciones de trabajo, tuvimos que empezar a revisar cómo iba a ser la recuperación de los datos. Entonces, tuvimos que levantar cada uno de los servidores que estaban en réplica,
usamos Vim Bien ahí. en el producto De hecho, te iba a preguntar, ¿revisaron si los backups estaban bien? Ese momento yo creo que es crucial en cuanto te ponía a revisar si es que en realidad va a Efectivamente. funcionar el backup o no De va a las cosas funcionar. que estaban bien hechas, bueno, y aquí no quiero hacer porque lo hice yo, pero de las cosas que estaban funcionando bien, era que los servidores de backup estaban configurados con todas las buenas prácticas. El compliance que entrega Vim nos ayudó a dejar la plataforma inaccesible. Entonces, los Súper, hackers no pudieron ingresar. excelente. Entonces, como no pudieron ingresar, los datos en las réplicas estaban correctamente. O sea, no es solo teoría lo que dice la marca, también No, no. aquí probamos que es realidad todo lo que nos evangeliza. Efectivamente. Entonces, Excelente. logramos recuperar la información, logramos recuperar los datos. Con BIM pudimos adelantarnos y ver si la información estaba eh, limpia, no teníamos Si no algún estaba rasgo de corrupta, no tenía nada, ransomware, claro. virus, etcétera. Ahora, Excelente. claramente, si se habían inyectado y si habían ingresado a los servidores era por algún lado. Entonces empezamos a revisar que habían sido vulneradas todas las contraseñas. Por lo tanto, empezamos a cambiar Uh, contraseñas de administrador, de Active Directory, todo lo que nadie hace. Lamentablemente, en todas mis asesorías tengo que llegar al cliente, veo el Active Directory y me doy cuenta que sí. eh, el grupo de administrators y peor aún, domain admin, esquema admin, tienen los usuarios de los soportes, de la No, y gente. usuarios que vivieron hace siglos y que hoy en día ya ni existen, ya ni se acuerdan de la Exactamente. empresa. ¡Guau! El fundador de la Sí. compañía todavía está ahí, tiene privilegios de domain admin y privilegios que son demasiado altos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con esos privilegios bajan todos los sistemas de seguridad, bajan los antivirus, sistemas no actualizados. Se juntó todo lo que no se debe hacer. Bueno, y ahí también se viene una cosa que no solo es comercial el tema de este cero trust y todos estos conceptos que de repente nos implementan Microsoft o diferentes marcas. No son un framework, o sí, hoy día está como en la duda, Sí, pero son yo tengo útiles. que, mira, yo la verdad es que con los años que llevo haciendo este trabajo y con la parte de No, no ciberseguridad, son pocos, no son pocos. ¿Ya? con lo que hemos visto en los clientes, la verdad es que hoy día yo creo que el trabajo que tenemos que hacer, y por eso estamos haciendo esta entrevista, este podcast, como queréis llamarlo, es para concientizar acerca de los 5 puntos Sí. esenciales para iniciar con el tema de seguridad. Aquí no fue una inyección SQL, algo rebuscado, Sí, la no fue algo intencionalidad aquí muy, no es dar una cátedra ni ponernos no a... les costó mucho o la verdad Sí, ingresar. sí, La sí, sí. verdad es que ese fue un poco el escenario. Entonces, eh, revisando un poco la infraestructura y el problema que nos vimos enfrentados, es que creo que es necesario conversar hasta acerca de los 5 principales puntos que tenemos que reforzar en temas de ciberseguridad. Ni siquiera hablando de ciberseguridad, yo creo que es como la parte inicial para hablar Para de. empezar a hablar de ciberseguridad, así que, Claro, claro. claro, porque en el fondo, si Son los empezamos. cimientos de... Exactamente, o sea, y ahí yo preparé los 5 puntos que yo creo que son los puntos claves que tenemos que trabajar, porque finalmente el cliente, ¿qué es lo que pasó? Cambiamos contraseña, actualizamos los sistemas, revisamos con antivirus, volvimos a activar los enlaces a internet, tuvimos que revisar cada conexión que existía, cada VPN que estaba Mm, creada, justificar cada puerto, es un trabajo sí, extenso. sí, 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 sí. Y la verdad es que lo hicimos, y yo digo lo hicimos, y al final yo estaba ahí, director de orquesta ahí con la No, pero gente parte del de. equipo, el director técnico también es parte del equipo. Claro, No, no, entonces no. estaba un equipo cambiando reglas, autorizando que conectaban, que no se desconectaban, que la VPN, etcétera, que el usuario, ¿quién justifica? ¿Porque estáis con varita o es sin varita el tema Mira, de... depende, cuando voy disfrazado de Harry Potter, Ay, me parece bien, me parece bien. pero en realidad lo que pasó fue que tuvimos que empezar a hacer cosas muy básicas. En el fondo aquí no fue necesario trazar muchas cosas para determinar que habían sido vulneradas las contraseñas, que porque habían dejado una consola Espérame, de. espérame, espérame. Antes de, vaya a nombrarme las estos 5 puntos Sí, voy primero a y finalizar esto con los 5 puntos, porque en dale, realidad creo que es dale, fácil. dale. Pero en el fondo quiero decir que llegaron hasta eliminar las LUN de un sistema de No. almacenamiento. Uf. Entonces, el sistema de almacenamiento es un NetApp full flash, que afortunadamente también lo habíamos configurado con el equipo que hizo el despliegue, con ciertas medidas de seguridad. No estaban todas, pero las que estaban implementadas nos ayudaron a recuperar la configuración. Y te lo voy a resumir. Habían borrado las LUN. Entonces, cuando se borra la LUN, se apaga la máquina virtual y queda ahí Cae todo. todo. Entonces, borrar la LUN, se desconectó todo, pero quedó a la mitad, quedó en la papelera de reciclaje la configuración. Oh, Entonces, logramos recuperar
las No, LUN. no sé si le estamos dando el tip a los hackers para que borren la papelera de reciclaje No, o estamos... el tip viene incluido los 5 puntos que te voy a dar, porque en el Dale. fondo no es que borren o no borren, es por qué alcanzaron a borrar. ¿Te fijas? Exactamente. ¿Por qué alcanzaron a borrar? Porque no estaba establecida la política de seguridad para los usuarios. Por ejemplo, había una política que se llama 4 Eyes, que te dice Sí. que 2 administradores tienen que estar de acuerdo para borrar los datos. O sea, tienen que tener Exactamente. el usuario y contraseña de 2 usuarios. Entonces, eh, vamos a hablar de los 5 puntos. Creo que este tema da para largo. Podríamos seguir Sí, hablando sí. acerca de muchas cosas más. La idea es que acerca- sea el primer podcast de muchos podcasts que vayamos conversando de diferentes Exacto. temas, pero vamos allá. Entonces, el primer punto, y me gustaría que quizás tú puedas ir contando un poco acerca de manejo de contraseñas seguras, del acceso seguro. Sí. Acceso, eso hay que editarlo. ¿Ah? Sí. El No, acceso. o dejarlo. No, mejor déjalo. Uno nunca sabe. Oye, sí, es impresionante de repente ver este tema que las contraseñas, algo tan simple, se le dé tan poca importancia, se generen, cuando va la persona que implementa, genera la contraseña por defecto y permanece años esa contraseña. Es más vieja que de repente que los productos del activo fijo Bueno, que hay en la empresa. pasa muchas veces que nos toca implementar, dejamos las contraseñas iniciales y en vez de Sí. reemplazarlas 90 días después, le Impresionante. cambian la política para que no expire. Exactamente, típico. Entonces ahí el primer consejo obviamente es cambiar las contraseñas, colocar contraseñas robustas o ocupar algún gestor. Ya cuando empezamos ya a tener un poco más de presupuesto para poder hacer estos temas, a lo mejor pensar en un PAM, en alguna solución con Sí. MFA. Ahí hay varias soluciones. La idea aquí no es dar la solución, sino que entender que la contraseña es un punto hoy día flaco. De hecho, hay empresas como Microsoft que hoy en día está apuntando a quitar la contraseña y colocar conceptos como MFA, por ejemplo, Siempre tiene que o haber un doble doble factor factor de autenticación. autentificación. Eso es crítico. El Sí. problema es que hay sistemas que no tienen esta característica. Sí. Pero se pueden implementar hoy en día. Exacto. Entonces es buscar en los sistemas críticos, por ejemplo, el Active Directory, Exacto. en los accesos a los sistemas Acá hay darle un almacenamiento. punto clave, el directorio activo. Uf, qué doloroso es porque el directorio activo es la puerta de entrada hacia nuestro mundo corporativo, hacia nuestra empresa, hacia nuestros datos, y de repente salvaguardada por una clave que es admin el usuario, impresionante. ¿No? Y a veces están todos los usuarios de soporte como domain admin, como Sí. enterprise admin. Sí, también veo que ocurre mucho que la misma cuenta que ocupan para el correo electrónico, para su día a día de trabajo, la ocupan como cuenta de Bueno, administrador. eso es clave, Esas que cosas son... el usuario con el que están trabajando en su computadora sea diferente al el usuario que utilizan para administrar la Exacto. infraestructura. Buen punto, César. Sí, La sí, verdad sí. es que eso lo encontramos día a día cuando hacemos el análisis. No, y eso nos pasa tanto en concepto on-premise, pues, en el directorio activo que estamos conversando, como en la nube, de repente en un Entra ID, también pasa lo mismo, que de repente la misma cuenta, como le podemos dar Global Admin o Ahí algún... abriste otra puerta, todo lo que es cloud. Doloroso. Dolor, porque si te llegan a hackear o te llegan, porque hoy día los hackeos para la parte de Azure tiene más que ver con consumir recursos para hacer Sí. otro tipo de... De hecho, por lo mismo, vuelvo a decir, ahí Microsoft, ya creo que todos se han dado cuenta que mi tú eres, parte tú eres el especialista, hombre Microsoft. soy el hombre Microsoft de asesores, pero el tema es que por lo menos Microsoft ahí colocado unas políticas por defecto en el cual obliga a ocupar un doble factor de autentificación, lo cual a los usuarios que son administradores ya los obligan a esa condición. Al principio Exacto. no era así, habría estas brechas y hoy en día ya por lo menos las va a ir mitigando con el tiempo. Oye, pasemos al siguiente punto. Yo creo que las contraseñas queda claro. En esta primera instancia queda claro que es un concepto que es algo muy simple de solucionar, es algo muy simple de solventar, solo cambiando las Sí. contraseñas. Yo lo haciendo- extendería solamente para dejar Dale, el dale. concepto, que no es solamente la contraseña, también qué pueden hacer esos usuarios. Porque Ah, la contraseña puede ser muy robusta, pero si el usuario además puede Sí. tener acceso, no sé, en el permisos esquema de admin, roles de... el dentro de usuario, No, una vez que locura. sea comprometida esa contraseña va a pasar. Por eso es que Sí. no se recomienda solamente usuario contraseña y que sea usado en sistemas donde no existe un doble factor de autenticación. Exactamente. Entonces pasamos al punto 2 ahí, sería... La actualización de los sistemas operativos y en general todo el patch management en esta capa de... Oye, debo decir ahí, siempre he tenido una aprensión. Todos los que son más old school siempre tienen miedo a actualizar. Siempre me ha llamado la Es que atención cada eso. vez que mueve una coma la cuestión después ya no Sí, compila, ya sí. no Yo funciona. creo que no eso se quedó en la levanta. retina de los que Bueno, somos ahora más la ventaja antiguos. que tienen ahora los sistemas es que tú tenés la posibilidad de hacer snapshots. Sí. Entonces, cuando tú haces un snapshot, haces la actualización, si es que algo no funciona, podéis volver Rollback. atrás. Y ahí viene la necesidad de hacer un plan de actualizaciones. Es que no no, es llegar y aplicar. no llegaría a aplicar, Claro. exacto, Entonces, efectivamente. y cuando hablo de actualizaciones, yo quiero abordar todo.
ahí yo quiero incluir toda la... No, todo no el solo estamos landscape. hablando de sistema operativo. Sistemas operativos, antivirus, que sea un antivirus. Bueno, cuando escojamos un antivirus con un Con un respaldo. EDR, con un XDR, con algo que sea Sí. capaz Sí, porque de... ese modelo de antivirus de que era por firma, ya eso No, ya ya está eso, obsoleto, o sea, ya... debe haber alguna amenaza por ahí, media old school, que todavía Sí, sigue dicen que todavía viva. da fiebre de repente, pero no. Pero la verdad lo que hoy día nos da miedo son todas estas acciones que necesitan una respuesta rápida Sí. del antivirus, que detecte algo extraño y automáticamente Y, filtre, y detenga. no solo ¿cómo se llama? La ejecución, sino que también el comportamiento que tiene el Efectivamente. aplicativo. Entonces, Sí. por eso es que yo hablo de la actualización. Tú estás capaz de actualizaciones. Bueno, Es cross, una vez que yo decidí ya mi antivirus, mantenerlo actualizado, ve claro. que sea la última versión y no, El y no. motor Y esto se garantiza teniendo trazabilidad. ¿Cómo tengo trazabilidad? Con una consola. ¿Dónde tiene que estar la consola? Ojalá en el cloud. ¿Para qué? Para que cuando el usuario se vaya para su casa y esté navegando en una red que no tiene un firewall como corresponde, sí. al menos tenga la visibilidad, pueda bloquear ciertos sitios, etcétera. Entonces, actualización del sistema operativo, clave. Importante, clave. Punto número uno. Y estoy hablando de Windows y de Linux. Sí, sí, estamos hablando Mac cross, OS, todo lo que salga, tengo que tener actualizado, porque en el fondo, si se logran acceder a cualquiera de los sistemas, voy a tener una pérdida de servicio. Eso es lo que tengo que evitar que ocurra. Entonces, con las actualizaciones, voy a incorporar también toda la parte de hardware. Hay algo que todos los administradores dejan de realizar. Sí. Me ha tocado ver que se han encontrado Switch con el firmware de hace 10 años. 1.0A. Claro. Entonces, eso aparte de tener problemas de seguridad, tiene problemas de performance. Sí. Problemas, no sé, que puede conmutar si estamos haciendo algún tipo de clustering, alguna cosa muy... No, y además hay que tener claro que en este mundo siempre hay cosas que fallan, hay cosas que mejoran, nada es perfecto, todo es perfectible, se puede Claro. mejorar, entonces hay que entender que esa actualización no es para que nos venga a poner problemas, sino que normalmente es para venir a solucionar problemas. De repente hay problemas que quedan, pero ahí es donde uno va Bueno, controlando. en realidad el tema de las actualizaciones yo creo que, por ejemplo, el mismo sistema de almacenamiento. Si tú tienes un sistema de almacenamiento que tiene una consola web, Sí. tenéis que parcharlo. Si yo no tengo sistema de almacenamiento y tengo un sistema vSAN y tengo un sistema Nutanix, es lo mismo, tengo que actualizarlo. ¿Por qué? Porque me va a resolver problemas de vulnerabilidad, de performance, No, y de etcétera. repente nos va a traer mejoras Exacto. también. Y eso Sí. lo tengo que establecer como una metodología, tengo que constantemente realizar. No es que lo haga una vez y quede resuelto para siempre, esto va Claro. a seguir ocurriendo. Hay personas que dicen, siempre mantengo la penúltima, está bien, pero Sí, 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 sí. si esto se extiende por mucho tiempo, y fue el caso en este caso, en Comercial Brisa llevaba más de un año que no se Uf. actualizaba nada. Entonces, No, no, no son lo único, no, 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 no son por exclusivos en eso es que ese... yo creo que este podcast tenemos que hacer, lo hice con temas súper de bajo nivel, o sea, Sí, en el fondo cuando sí. estamos hablando de esto, yo creo que no le estamos No inventando la inventando, rueda aquí, exacto, nada. ahí no estamos inventando nada, estamos hablando acerca de los temas puntuales y yo creo que los más básicos porque son los que hoy día son los que menos se le pone atención. Nosotros tenemos una suite de productos muy avanzada para hacer otro tipo de análisis, pero en realidad creo que hoy día estamos lejos todavía en Sí, algunos clientes de sí. poder implementar esta solución. Entonces creo que tenemos que ponerle foco a esto No, porque, además como primer podcast es un punto de partida. Yo creo que es claro, un buen punto de partida sí. y Por después eso, ya por eso profundizar que en este otros podcast temas. lo Así que llamamos la peor pesadilla del gerente sí, de TI. sí, Pues en el fondo yo vi a los gerentes pegándose sí, sí, cabezazos no, sí. y preguntándose qué hacemos, cómo lo hacemos, quién fue, dónde fue. Entonces, eh, ya pasando por el tema de las actualizaciones, creo, Sí, César, que sería bueno que conversáramos acerca del tema de los respaldos. Ahí hay muchas cosas que hablar, hay sí. mucha información, pero creo que es prudente hablar acerca de las réplicas, los backups, respaldos inmutables y la regla 3211 que Sí. dice BIM, ¿no? Yo no Bueno, sé si... hoy en día estamos nosotros por lo menos full en esa parte, sobre todo sacando la copia del respaldo hacia un medio externo, normalmente hacia la nube, en una copia inmutable, lo cual nos permite y nos da esa tranquilidad que por último, en el peor de los casos que pase todo, tenemos un lugar donde aferrarnos, ¿ya? Así que sí, efectivamente, y de hecho hacer pruebas también de recovery. Nadie hace pruebas de recovery, no sé por qué. Es clave, si, No no hay hay que... tiempo, no hay tiempo. Sobre todo, es Sí, un tema puntual también que es porque normalmente hay un especialista para atender sí, a toda la compañía. vamos a traer a la gente de BIM para que nos converse un poquito ese tema Sí. posteriormente, porque está interesante el tema de por qué de repente dejamos de lado el analizar si los respaldos están bien o no, porque el momento en que tú lo encontraste no es el momento de ponerse a probar si están bien o no. Claro.
ahí ya O sea, para que deberíamos estar falle, seguros. si falla en el momento que lo necesites recuperar, estáis sonado. No, estamos sonados. Entonces, claro, efectivamente ahí, como dice el Avi, es un punto súper crucial. Tener los respaldos, que estén funcionando, saber que estén operativos, sobre todo, que no haya falla, no tienen virus, etcétera, etcétera. Y sobre todo este concepto de hoy en día que lo estamos aplicando mucho, que es el tema de la inmutabilidad. Inmutabilidad, perdón. Esto se Inmutabilidad. edita, señor. Inmutabilidad de la inmutabilidad de los respaldos. Para que no se han tocado. Ahí me podía hablar un poquito del concepto de inmutable y cuál es el Sí, beneficio. básicamente la inmutabilidad es un atributo que se le accede al archivo de respaldo y que evita que este archivo sea modificado, inclusive por la herramienta, porque yo Exacto. establezco un ciclo de vida de este archivo. Entonces, la ventaja que tiene esto es que me quedo tranquilo que este archivo no va a ser modificado posteriormente. Entonces, existen diferentes repositorios inmutables. El más conocido y que siempre utilizamos fue el de Linux. En la universidad ya existía El carnet se cayó ahí el carnet. menos 5. El tema es que hoy día lo podemos conseguir con un medio mucho más sencillo que es en Azure, por ejemplo, en un blob Sí, inmutable o en S3, en el que sea. No creo que después nos vengan a cobrar sí. el Vamos a tener que sponsorship. cobrar patrocinio aquí en todo caso, sí. Bueno, no tenemos patrocinadores Sí, todavía. ya. Estamos buscando Algún día, algún día. el- Algún día. Entonces, estamos, bueno, tenemos estas opciones. Entonces, Sí. la ventaja que tiene esto es que yo lanzo un respaldo al repositorio inmutable a través de la misma herramienta y me quedo tranquilo. Porque ante un incidente mayor, pues, puede ser de Peor todo de los tipo, casos, sí. geográfico, hackers, lo que sea, yo instalo la consola, descargo el archivo y puedo recuperar toda mi Sí, información. ese punto es muy importante. Aunque pierdas la consola, puedes levantar una segunda consola, da Exactamente. lo mismo dónde, y tomar el respaldo y poder seguir Exactamente. operando. Escaneo el repositorio, claramente yo voy a ser el que tengo las contraseñas, las claves, el acceso, como lo haya configurado el acceso. Lo conecto a una consola y soy capaz de recuperarlo. Sí. La ventaja de esto es que este es mi último método de recuperación. Normalmente la recomendación es tener un repositorio local, ese repositorio local que esté protegido de No, tal y por, manera, por velocidad también de respuesta. obvio, porque si tengo que recuperar 80 terabytes voy a estar 2 días en el proceso de Exactamente. recuperación. Entonces, Sí. eh, por ahí va el tema del repositorio inmutable. Ese no es el único repositorio. Tiene que haber un repositorio también del día a día, donde se hace el backup. Normalmente el inmutable yo lo ocupo como más como el proceso que se conocía como archiving, que tenía un Sí. respaldo full y lo guardaba, no sé, 1 año, 2 años. De hecho, las nubes públicas, sorry de nuevo, las nubes públicas tienen este concepto de hot, call, que permite que el dato y tiene también costos también para el usuario diferente en ese caso. Efectivamente. ¿Dónde están los Sí, costos? Bueno, ya lo estamos viendo. ¿Cuánto muevo esa información? sí. Porque si yo lo tomo y lo respaldo y no lo uso, me van a cobrar poco. Pero si me toca recuperar, ahí voy a tener que pagar un poquito más. Claro, pero por lo menos vamos a recuperar. Peor es No, no no, tener no. nada. Cuando estamos en el Ahí proceso de recuperar, los gerentes normalmente me dicen lo que salga. recupera, sí. Dale nomás, yo pago la factura. Si en el fondo lo que hay que tener consciente es que tenemos que tener la posibilidad de recuperar ante un incidente mayor. Porque ante un escenario de hackeo, créeme que puede fallar hasta el servidor. Porque si a mí se me olvidó actualizar el firmware del servidor y los hackers son tan potentes para llegar a Para llegar a apagar ese el punto, servidor, sí. y ha pasado, o sea, hay un Sí. ransomware de hace mucho tiempo, que lo que hacen es apagar el servidor, borrar los datos del servidor, borrar el disco cero. Hoy día toda la gestión de un servidor la veo a través de Xclarity Controller, Hilo, Hydrac, como se llame. Sí, se En te el cayó el fondo, Lenovo. entonces, Dale. soy capaz de apagar el servidor. Y si Sí, no tengo servidores, voy a tener que recuperar alguna parte. Puedo recuperar una nube pública, por ejemplo, pero tengo que tener los datos. ¿Los datos dónde van a estar? Más cerca sí, de una nube obviamente. pública. Oye, interesante. Continuamos al siguiente punto. Bueno, ahí estamos hablando un poco ahora del... Ahora nos metemos a la parte de networking, ya aquí nos metemos a la parte de firewall, de las reglas de Sí, seguridad. Ahí hablamos un poquito yo ahí creo, de... lo voy a bajar a un poco el nivel, porque en realidad Sí, sí, sí. cuando hablamos de redes, todos piensan que estamos hablando de No, no. muchas interconexiones, pero aquí es básicamente lo siguiente. Nuestro firewall, nuestros switches son la puerta de entrada de nuestra casa. Sí, Y perdona, y delante ya dimos un tip, actualizarlo. bueno, Partiendo de la actualización asumimos ya... que ya está actualizado, Ya, pero puede ser el mejor firmware, el mejor software, pero si yo tengo una regla any to any,
van a Nada pasar que igual. hacer. Sí, es Entonces, o verdad. tengo VPNs creadas por todos lados con usuarios que no tienen MFA y no hay control, le estoy dando la puerta a todo el mundo para que se vuelva a conectar. O lo que se usa muy hoy en día, microsegmentación. A lo mejor no hay Bueno, hoy día ya hay un microsegmentación. trabajo fuerte y se ha identificado que es necesaria una microsegmentación para Sí. entender cómo funciona nuestra red. Y aquí empiezan a incorporarse otros elementos más nuevos que incluso van con modelos de inteligencia artificial para poder analizar el comportamiento de mi red, lo que es normal en un día a día. Sí, no me viene. Acabo de ver que Kali Linux tiene su propia ¿Es cierto? horrible, sí, es doloroso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo que saber lo que está pasando en mi red, tengo que tener clara todas las reglas y tener controlado los accesos externos y accesos internos, de nuevo, accesos. Todos los Algo, algo pasa aquí, el algo sexo, pasa aquí. todos los accesos cuando yo los tengo controlados, sé quién se puede conectar y en qué horario y a dónde se puede conectar. Muchas de las VPNs que estaban creadas en Comercial Brisa eran que podían accesar a todo. Entonces bastaba con que un usuario eh, Tenía haya filtrado su contraseña de carretera VPN amplia hacia todos y lados. un hacker tenía carretera amplia para hacer Sí, lo que quería. Entonces, basta con que yo tenga una conexión a la red, hago un análisis de lo que está y ya sé que hay VMware, que hay Linux, que hay Windows. no, y Puedo además que uno tiene de repente mala práctica de ponerle al servidor VMware, al servidor VMware 01, VMware 01, claro, al de Vim, servidor backup Vim. servidor Entonces, crítico número uno. claro, No, no ataque aquí, por favor. claro. Sí, Entonces, dicho eso, el firewall y bien manejado nos va a ayudar a mantener a raya todos los accesos innecesarios. Y exacto. esos accesos tienen que ver con que el usuario no tiene por qué muchas veces accesar a mi core de base de datos. Muchas veces necesita conectarse solamente a la aplicación. Eh, y ahí volvemos un poco al análisis inicial. ¿Por qué un usuario va a necesitar conectarse a qué? Y Claro. el problema es que cuando son 10 usuarios es fácil, pero cuando tienes 800 usuarios tienes que Sí, tomar sí, una sí, sí. medida general o algo que aprenda rápidamente el comportamiento normal. O generar grupos que ciertos usuarios sí tengan, incluso puede ser en una dirección o bidireccional también Exacto. Y a veces muchas compañías además tienen conexiones con otras filiales. Entonces, sí, ¿qué es lo que ocurre? Ahí viene un efecto eh, ¿cómo se dice? Un efecto dominó. Cae la casa principal y y empiezan a... empiezan a caer todos los demás, se empiezan a afectar todos los demás porque ya tienen acceso al sitio principal. Entonces tengo que tener segmentado qué tiene que consumir inclusive nuestros clientes, Exacto. nuestras oficinas remotas, qué servicios van a consumir para poder tener controlado y vigilado ese acceso. Lo mismo con las nubes públicas, también tengo que tener claro si tengo una VPN, site to site, hacer una VPN pública. eh, ¿A qué servicio está conectado? ¿Qué no exactamente. tengo conectado? Porque Exactamente. el ataque puede venir por cualquiera de estos servidores. Entonces, esa es la importancia de conocer cómo está nuestro firewall. Yo siempre soy más partidario de tener reglas muy claras, muy Más estrictas que... más estrictas. Sí, En el fondo, establecer, de hecho, la política de navegación por defecto es, puede navegar, pero solamente a los sitios que se le que, permite. que no son de ocio, a los bancos. Un usuario X se conecta, no debería por qué Ah, por eso conectarse. no puedo ingresar a esas páginas que me gusta ingresar. Ah, lo acabo de dar Efectivamente, cuenta. está bloqueado Sí. eh, Ya me di YouTube. cuenta YouTube. quién es el culpable de YouTube que no lo puedo ver. Claro. Entonces, bloquear todas estas páginas web que son maliciosas. Sí. Bloquear, y afortunadamente hoy día los firewalls están muy avanzados. Hoy día es fácil No, y además, seleccionar qué siempre tipo tenemos un usuario dentro de la empresa que se cree informático, que pertenece a un área y empieza a bajar el programas de guardia. no sé El guardia dónde. siempre, Ay, sí. como tiene harto tiempo, hace hartos cursos de hacking ético y sabe cómo Y se pone a conectarse. practicar con No, la... hoy día se da un escenario bien particular que cuando no se pueden conectar por la red local, agarran la Wi-Fi, conectan el teléfono, igual se conectan. Sí. Entonces, por eso es que lo que estamos haciendo también es complementarlo con el endpoint del antivirus, de tal manera que independiente a qué red se conecta, tenga la capacidad de filtrar la navegación web. Los datos que están Exacto. fluctuando Entonces, ahí. el Sí. firewall, ahí yo me aprovecho un poco del firewall del endpoint, de la red principal, y bueno, y demás establecer el segmentación de la red, el tener Sí. una VLAN de administración, una VLAN de usuarios, una VLAN de servidores. Y controlado, como tú estás Exactamente. explicando todo el rato, de no Y que si todo se vea con todo. idealmente si llego a la microsegmentación, donde cada servicio, cada base de datos, y puedo hacer el mapa y entender cómo se comunican, va a ser mucho mejor porque voy a poder identificar más rápidamente cuando hay un tráfico no deseado. Pero ese sería ya lo ideal, en el fondo Sí, ahí. sí.
Y bueno, y lo mismo pasa con la segmentación hacia los servidores. Toda la parte de virtualización hoy día también tiene una parte de una componente de firewall o de virtual switch. También es importante determinar qué es el que está conectando, qué pertenece al virtual switch, porque también existen. ¿Qué puerto se le da acceso? Exactamente. Efectivamente. No, súper claro. Yo creo que estamos súper claros en los puntos y creo que el quinto punto viene un poco de la mano con todo lo que estamos conversando. Creo que viene alineado con todo el que más que algo puntual tiene que ver con un tema de conciencia y educación, ¿cierto? Sí, bueno, es ideal tener un plan incluso de reacción y de educación hacia los clientes de la compañía, hacia los usuarios, no clientes, no llamémoslos usuarios. Sí, sí, sí. Los usuarios de la compañía son los que normalmente descargan el correo electrónico que dice, te ganaste un iPhone Sí. 16 Pro Max. Según mi casilla ya yo como tres iPhone, dos tablets y un iPad ganado Entonces, por le ahí. hacen doble clic porque piensan que son el afortunado que se ganó el Sí. iPhone. Y realmente lo que viene detrás es un, Un phishing. viene cierto un phishing y viene un software que te va a Sí. encriptar tu máquina, un ransomware. Eso es lo que normalmente hacen. Y si además tiene la mala suerte que el usuario es el administrador de la red, volvemos al punto uno. Si es Nada que hacer. Si y la- usa la misma cuenta, va a encriptar todo lo que está pasando en la red. Entonces, eh, por eso que es importante tener un plan de comunicación a los usuarios. También yo los puedo poner a prueba. De hecho, con Microsoft, de nuevo, el sponsorship sí. de Microsoft. Vamos a poner aquí un eslogan. Yo puedo hacer pruebas. Yo les puedo mandar ciertas pruebas a los usuarios de phishing para ver si es que realmente Sí. hacen clic en los links y después dedicarme a educar a esos clientes. No educar al Bien ahí, 100% de bien los ahí. clientes. Sí, sí, efectivamente. De hecho, hay una suscripción dentro de los niveles que tiene. En este caso, la P2 permite hacer eso. Hacer pruebas internas, lanzarlo masivamente, segmentado, etcétera, y derivarlo a un curso. Decir, oye, ok, no te hackeamos, somos el departamento de ahí, tranquilo, no pasó nada, pero mira, vete este video, te enojo con esto, fíjate en estos detalles. De repente una L por una I en mayúsculas, esos detalles igual incluso a uno le cuestan de repente Sí. identificarlo. Entonces, sí, hay soluciones hoy en día que permiten capacitar. De hecho, si un usuario tiene 365, por ejemplo, está toda la plataforma viva para mostrarle el learning, educación, todos los temas que tienen que ver con educación. Pero más allá de entrar en profundidad en qué educar y todo ese tipo de cosas, lo que tú decís es súper clave. Educar de repente en cosas simples. Lo mismo que hemos estado hablando, cambien sus contraseñas, mantengan actualizados los equipos. De repente no siempre la administración de los equipos está por el departamento ahí y el usuario no hace clic o no actualiza el Windows, por ejemplo, algo tan simple. De hecho, lo que ocurría en Comercial Brisa era que se les levantaba el pop-up de actualizar antivirus y le decían posponer, posponer, posponer. Sí, o en casos, he visto en otros casos que de repente permite que el usuario desactive el antivirus. También son cosas que ahí Exactamente. Entonces, son medidas bueno, preventivas. el no haber ejecutado estos 5 puntos clave, básicos, básicos, estamos hablando de Sí, que sí, sí. esto dejó en jaque una compañía que es grande, que trabaja muchas Sí. personas. En el fondo, el incidente pudo haber sido mayor si es que hubiesen podido accesar a la plataforma de contingencia. Sí, de hecho hoy en día lo estamos haciendo de forma así amigable y todo, porque obviamente salimos bien airiosos de la situación, ¿cierto? Eh, todo positivo en ese aspecto, se puede recuperar, pero claro, existe el otro caso también cuando no cumplen estas Sí, normas básicas. efectivamente, porque como dices tú, logramos recuperar y todos queríamos salir lo antes posible Sí, en vivo, o sea, sí. subir las aplicaciones, subir los sistemas, pero no era tan sencillo, porque teníamos que probar. Y junto con probar, establecer nuevas medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Porque la idea es que te ocurrió Exactamente. una vez, nos ponemos de cabeza a trabajar para resolver cada uno de los temas. O sea, No, y muchas veces tienes el tiempo más acotado en hacer todas esas medidas que lo que no podías se hizo, haberla lo hecho. que no se hizo en Sí, 5 años, lo tienes que hacer en un mes. Bueno, y lamentablemente así se aprende. Por eso que este capítulo se llama La peor pesadilla del gerente de TI, porque en realidad sí. yo vi cuando llegué a la compañía. Vamos a poner la cara de mi pobre angelito así. Efectivamente. Pero ya podemos estar conversando acerca de cómo protege la Sí. organización, cómo aplicamos estos 5 puntos y cómo seguimos trabajando, porque en el fondo aquí hay muchas cosas que hacer. O sea, hay cosas que Buen punto. incluso Esto es el comienzo, los no es el desarrolladores me término dicen, de. es que esto no lo puedo actualizar. Sí. Yo digo, siempre se puede actualizar, el problema es que te va a salir más caro reconstruir todo el código. Pero una organización tiene que plantearse esos desafíos.
evaluar la seguridad y los planes de De recuperación. contingencia. Aquí no había ningún plan. La verdad es que nos tocó orquestar un plan bien improvisado, pero bien también claro, porque nosotros sabíamos qué es lo que teníamos que realizar para poder salir en vivo. No era llegar y salir, recuperar y salir, porque si ingresaron a los servidores fue por algo. Sí. Entonces tuvimos que revisar, cerrar acceso, Igual actualizar aquí hay un sistemas. punto importante que no hay que bajarse, que también estaba tu experiencia detrás, habíais vivido otros tipos de hackeos con Sí. ransomware, no era el primero, no era el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el Y vamos quinto, a y seguir vamos a seguir en en esta esto. película, vamos a seguir en esta Claro, película. entonces también la experiencia ya te calma en la situación. Obviamente las primeras veces algo que no sabéis qué hacer, cómo hago, le pago, no le pago, etcétera, lo que hablábamos al principio, pero es un factor importante el transmitir esa experiencia, en este caso de asesores, hacia Exacto. nuestros usuarios en general, nuestros clientes, nuestros amigos. Nosotros los tratamos así internamente. Sí, son Eh, amigos, ya hay muchos que los conozco sí, más que a mi señora. sí. No, no, no caigamos en eso, volvamos a la conversa. Entonces, bueno, este es el primer podcast que, Sí, que creo que es necesario hablarlo, sí. conversarlo, generar una mesa de debate. Técnicamente aquí van a haber Millones de soluciones millones de soluciones, van a haber para 1000 todos los frameworks, sabores. pero partamos por lo básico. Sí. Nosotros, por el área de ciberseguridad ya dura, hay una parte de framework y una parte un Sí. poco más profunda, pero creo que en esta oportunidad y en muchas de las que he visto fallamos en lo más básico. Entonces, quiero No, dejar ese punto puesto sobre la mesa y para que nos encontremos en la segunda sesión sí. hablando de qué herramientas usamos. De hecho, Porque, bueno, estoy medio brandeado por Vim, sí, pero ese es solamente el software de respaldo. Nosotros también por detrás vendemos e implementamos hipervisores, sí. antivirus, firewalls. Entonces creo que la buena elección de una herramienta nos va a permitir darle la continuidad al negocio. Y aquí, bueno, yo te he contado, el objetivo del negocio es seguir vendiendo. Por lo tanto, la experiencia que puedes transmitir tú y nosotros como asesores es crucial para tomar una buena decisión a un costo razonable, porque también Sí. podríamos lanzar todo al cloud No es vender por vender. No, exacto. no, no, Entonces, no. Yo creo que es bueno dejar ahí, sorry, te interrumpo un poco, el planteamiento que el que nos esté escuchando en este minuto diga, oye, yo seré ese, yo seré el que, o no soy yo. Yo cambio mis bueno, contraseñas, yo no te he cambio mis dicho, contraseñas. existen dos tipos de empresas. Sí. ¿Cuáles son? Las que atacaron y las que van a atacar los Sí. hackers. Entonces, Es una buena eh, reflexión entonces para dejar en este caso, para el oyente, oye, estoy aplicando esto mínimo que me están diciendo estos chicos, o sea, ¿parto de ahí o cómo estoy? exacto, exacto, porque muchas veces piensan que tenemos que ser inmunes y no. La verdad No, es que no, tengo no. que tener un buen plan de reacción. Sí, siempre. No puedo garantizar que no me van a atacar porque todos los días aparecen vulnerabilidades. Por eso que existen los No, hay CVE cosas y nuevas la todos los C7 días. empieza a levantar alertas que parchen y que todo el tema. O sea, van a haber vulnerabilidades y si no la aplico, van a ingresar. Pero Sí. la Y no es solo idea, por cumplir también, sí, también tiene que ver con nuestra tranquilidad. exacto. Y una Nos gusta vez, dormir a los DTI, no siempre trabajamos de noche porque sí exactamente. nomás. Así que eso, César, creo que fue productiva la conversación del día de hoy. Creo que al menos se entiende el concepto base, estos cinco Sí, puntos. Darle una vuelta a sus equipos de TI, sobre todo si son directores de TI, dueños de compañía. No se preocupen tanto en temas que tienen que ver con que tenemos una herramienta a la otra, porque todas las herramientas funcionan similar. O sí. sea, yo me decían, oye, pero ¿qué antivirus recomiendas? Mira, mi recomendación es esta, pero creo que primero veamos la política del software que tienes Exacto, instalado tú. exacto. Si cumple con lo Hay que muchos temas que necesitamos. son administrativos, que son de Exacto. gestión más Entonces, que... creo que si quiero que mi negocio siga funcionando, al menos tengo que ver esto, tener un plan concreto de ciberseguridad, armar un plan de respuesta ante un incidente, porque la respuesta era, estamos trabajando, se nos cayó la página, pero resulta que no sabían en el minuto uno, no sabían si iba a ser un día, 2 días, 3 días. Una semana o más. Bu- Compañías multinacionales han estado semanas sin sus servicios. Dile a Close Strike. Tal cual. Así que bueno, eso César, no, creo que nos Un extendimos un placer. poquito. Sí, no sé cuánto llevamos. El editor va a tener que ahí hacer su pega. Corte, corte, corte. Así Hola, que buenas tardes, listo.